Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy iniciamos en la tarde, un poco más tarde, pero tendremos también un espacio para completar Brújula Internacional, pero con la entrevista a Miguel Hanoyan. Recordemos que son 104 años para los países que reconocen el genocidio armenio, de uno de los primeros genocidios terribles antes del genocidio de los judíos en 1945, que estableció precisamente un tribunal internacional, el tribunal de Nuremberg. En el caso de los armenios no hubo un tribunal internacional, aunque se juzgaron en esa época, a partir de 1915 y sobre todo en los años 1920, a muchos de los turcos que acusaban de haber cometido genocidio contra los armenios. Por eso invitamos hoy a Miguel Hanoyan, empresario de origen armenio. Los armenios en Venezuela, ¿dónde están y cuántos son más o menos? Somos como 25.000 en este momento, han inmigrado bastante y están esparcidos en toda Venezuela, más que todo en Caracas, Maracaibo, Valencia. ¿De dónde vienen los abuelos, los padres, después de esa gran situación que se presentó en la Primera Guerra Mundial y la expulsión de los armenios de Turquía? Los que están en Venezuela, casi todos vinieron emigraron de Turquía a Siria, de Siria bajaron al Líbano. Entonces los que vinieron durante la época de Pérez Jiménez vienen del Líbano o de Siria, son sirios libaneses armenios. 1915, abril, 104 años. ¿Por qué esa fecha es tan importante para el pueblo armenio? Porque es el primer genocidio en la historia de la humanidad, de la parte, del punto de vista nuestro, fue en contra de los armenios, donde se estima que más de 1.500.000 armenios fueron asesinados en una guerra por territorio. Y todo aquel que era armenio era perseguido por las fuerzas jóvenes musulmanas turcas, porque la descendencia cristiana más que todo viene del armenio, que fue el primer país en el mundo que consideró un Estado como cristiano. De hecho, en el 1917 y 18 se establecen dos gobiernos, uno en Turquía, uno en Ankara, que le proclaman como capital, que son los jóvenes turcos del ejército, contra el sultán, que ya había perdido la guerra. Correcto. Y es donde viene fundamentalmente esa tesis. Correcto. De la pureza de raza, ¿no? Eso es correcto. Ahora, los armenios estaban en Turquía y en el Imperio Otomano hacía muchos años, ¿no? Correcto, y venían luchando también en toda esa parte de toda esa turbulencia de guerra que había en ese espacio de territorio en el globo, en donde se terminó básicamente concretando, si uno ve hoy en día, es sinceramente una guerra religiosa lo que está ocurriendo. Ahora, tienen hoy un Estado independiente, ustedes soberanos, que es Armenia independiente, ¿no? Sí, independiente. Después de que se derrumba el bloque soviético, básicamente se retoma lo que es la parte del sur y norte de Armenia, se agrupa en un país y la capital es Yerevan. Sí, porque precisamente los soviéticos les dieron chance de una república, bueno, dependiente de la Unión Soviética, pero con autonomía. Y caído el muro de Berlín, proclaman su independencia y es un gobierno absolutamente democrático y con constituciones occidentales, ¿no? En aquel entonces, la Segunda Guerra Mundial, los rusos adoran a los armenios porque el grupo élite de entrada en Alemania fue un grupo de armenios que tenía el presidente de Rusia en ese entonces. O sea, salieron de todo el problema turco para enfrentar también a los nazis y eso les dieron la oportunidad de la independencia, ¿no? Correcto, por eso los rusos apoyan y respetan. Y muchas de las tropas élite rusas de hoy en día son descendencia armenia. ¿Ustedes en Venezuela, que son muchos los armenios, tienen derecho a la nacionalidad armenia? Sí. ¿Es posible tener aquí una representación diplomática? Estamos ahorita, y gracias a ti porque tú has sido muy partícipe de traer y salvar a muchos armenios, sé que repatriaste 300 y pico de armenios. Sí, cuando éramos diplomáticos en Kuwait, después de la guerra, tuvimos que sacarlos hacia Venezuela y Venezuela los recibió con los brazos abiertos. Qué bonito tener embajadores como tú. Bueno, muchos han hecho muchísimas labores. Hay muchos embajadores, sobre todo en la época del nazismo, que salvaron muchos judíos también. Eso es correcto. Bueno, la parte humana de todo el mundo, como lo estamos viviendo hoy en día en Venezuela, es lo mismo. Yo creo que en la parte de la historia, cada persona siempre busca un derecho fundamental, un derecho humano. Siempre hay una lucha entre cualquier país, de sus ciudadanos, coterráneos, de buscar lo que llaman libertad. Y para cada país en la historia ha sido cosas diferentes. O sea, Venezuela está buscando hoy en día crecer él mismo como país entre sus propios ciudadanos en una lucha, pero somos jóvenes en una democracia de 70 años nada más. O sea, lo que está pasando es que estamos creciendo políticamente. Hace poco, por cierto, un gran armenio, que Francia lo considera como parte de su historia, murió, ¿no?, recientemente, Charles Aznavour. Charles Aznavourian.
Ah, cambió el nombre para francesarlo. Sí, lo francesió y le quitó el yan. Sí, todo el Ian es característico aquí, muy amigo nuestro de la familia Sarikian. Correcto. Y claro, muchísimos armenios en Venezuela ya tienen generaciones, en el caso tuyo en Maracaibo todavía quedan armenios. Totalmente. A mi papá cuando llegó de inmigrante, su verdadero nombre, apellido era Puchakshan. Ajá, Y en inmigración cuando llegó, como un nombre raro, le pusieron Banojaketjan. ajá. Y después terminaron poniendo Banojian. O sea, es una tergiversación. Muchos de esos apellidos han cambiado. Por cierto, en el caso tuyo como empresario te has dedicado mucho a la defensa de la propiedad intelectual, que es un campo muy interesante por tanto creador que hay en Venezuela, ¿no? Sí, nosotros también andamos en una lucha muy independiente, recurriendo a la justicia venezolana de todos los autores, de escritores de las novelas más famosas de Venezuela, que escribieron sus obras y su intelectualidad, las plasmaron en unos escritos, y las empresas llegaron, las vendieron internacionalmente usando contratos leoninos y se quedaban con la propiedad intelectual del cerebro de todos estos autores venezolanos, como lo fue José Ignacio Cabruja, Pilar Romero, Garmendia, y no recibieron un solo centavo. Ellos ahora están demandando precisamente a la justicia venezolana, además que un organismo internacional de propiedad intelectual ya hay instancias mundiales, Correcto. pero hay que agotar la legislación nacional. Correcto. Nunca se había visto en Venezuela que hubiera una agrupación de autores. Nosotros estamos liderando la lucha, recurriendo al gobierno venezolano para que se establezca una jurisprudencia, que por cierto, ya la Sala Constitucional venezolana, en un buen trabajo que se hizo, sacó una sentencia protegiendo los intereses del cantante Caguán, en donde también le quitaron La Sala Constitucional, la Sala Constitucional. Creo que ahí estaba el magistrado Mendoza, ¿no? El que firma, según lo que yo leí, la sentencia, que lo tenemos los abogados nosotros, el que promulgó esa sentencia fue el magistrado Juan José Jover. Y esto ratifica para el futuro cualquier demanda de artistas, de creadores. No, es que no tuvo precedencia. Por primera vez en la historia de Venezuela, un magistrado o la Sala Constitucional interpretó la ley de derecho de autor, que está mal hecha desde el 93. Claro. Porque esa ley la pasaron en el Congreso con bufetes que escribieron la ley de autor venezolana basada en la ley americana, que es lo que llaman work for hire. Yo te contrato y todo lo que tú crees en tu cabeza va a ser mío a perpetuidad. Claro. Y eso no puede ser. Entonces, este tema, cuando se resuelva, ahorita, gracias al fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, quien muy gentilmente y muy eficazmente tomó la decisión de asignarnos un fiscal especial, fiscal sexto ante la Sala Constitucional, el señor doctor Luis Marcano, quien introdujo dos recursos. Uno, buscamos la nulidad inmediata del artículo 59, que es esclavismo para los autores. Segundo, la interpretación por la Corte venezolana, porque tenemos otro problema. Cuando llaman de injerencia internacional, nosotros también, con lo que nos ha pasado, a nosotros nos dieron un golpe de Estado en una Corte Federal Americana. Claro. O sea, nosotros estamos peleando contra Radio Caracas en Venezuela, y Radio Caracas en Miami fue y demandó a una de nuestras autoras, Perla Faría, que hizo la famosa novela Juana la Virgen, que se ganó premios internacionales, y le puso una demanda a Perla porque Perla supuestamente que estaba intentando vender la novela de Marcel Granier. Entonces, la justificación de Marcel en una corte federal americana, ¿cuál fue? Señor juez, yo en Venezuela no tengo justicia. Ese fue el argumento que utilizó para que le aceptaran la demanda a una corte federal americana. Y lo que ha hecho Marcel, RCTV, en Miami, no tiene nombre. Bueno, pero ahorita ustedes tienen ya una demanda a la justicia venezolana, esperan que se cree jurisprudencia en esa materia y eso beneficia a todos los creadores. Mira, estamos esperando, el fiscal especial Luis Marcano nos ha dicho que la Fiscalía General de la República con la Sala Constitucional, que es un tema de jurisprudencia, están buscando la interpretación rápida. Vamos a crear jurisprudencia no solo en Venezuela, sino internacionalmente. La postura del fiscal general ha sido de que el derecho de autor se tiene que ver como derecho humano. Y eso nunca se ha visto en América Latina. Seríamos el primer país en la historia de América Latina que conjugamos la intelectualidad y el derecho humano fundamental de un individuo, sea cantante, artista, músico, que aquí somos famosos. O sea, tenemos hay mucha creatividad, sí. Mucha creatividad, entonces lo tenemos que resguardar. Entonces estamos esperando que la Sala Constitucional, muy pendientemente, el señor Luis Marcano es el que está encargado por parte del fiscal y estamos esperando ansiosamente que se dé una sentencia que estamos esperando que sea a favor de los autores y que nuestra Sala Constitucional proteja
de una vez por todas para que no le vuelvan a dañar la propiedad de lo que son las personas de este país. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Manoyán por, primero, esta recordatoria de los 104 años de lo que consideran ellos el genocidio armenio, que por cierto hubo manifestación la semana pasada, Correcto. inclusive una confrontación entre Francia, que hizo un gran acto donde participó el presidente Macron, y una respuesta del presidente Erdogan, que para Turquía todavía no hay un reconocimiento oficial. Y por el tema que vamos a tratar de traer también especialistas en derecho de autor, que es un área nueva en el derecho internacional, Correcto. y que existe una organización mundial en Ginebra, la OMPI, La OPI. Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Seguimos y más adelante conversaremos, porque es el día del periodista internacional, a un periodista de origen chileno que está con nosotros para conversar sobre el tema de lo que es el periodismo a nivel internacional. Es un hombre que ha estado en frentes de guerra y está cubriendo la situación venezolana. Ya regresamos.